Buenas noches a todos. Bienvenidos a este jueves del MAC, una actividad que es parte del programa público del Museo de Arte Contemporáneo, donde conversamos con expertos, conocedores y entusiastas sobre temas relacionados al arte. Mi nombre es María Lucía Alemán, voy a ser la moderadora y soy la directora ejecutiva del museo. Dedicamos nuestra primera sesión de este mes a la fotografía, particularmente a la iniciativa de Foto Septiembre, que nace en 1986 en el museo gracias a la curadora Mónica Kuffer, que hoy nos acompaña, quien entendió la importancia de incluir el medio de la fotografía en la delantera de las prácticas artísticas. Bienvenida, Mónica. Gracias. Les voy a leer una corta biografía de Mónica. Mónica Kuffer es historiadora, crítica de arte y curadora de exposiciones. Cuenta con una maestría y un doctorado en Historia del Arte, con especialización en arte moderno y contemporáneo latinoamericano. En los años 80 fue la primera curadora del Museo de Arte Contemporáneo, donde hoy forma parte del Consejo Técnico. Fue fundadora y codirectora de la Bienal de Arte de Panamá, evento para promover el arte contemporáneo en nuestro país, que fue celebrado de 1992 hasta el 2008. La doctora Kuffer cuenta con una extensa lista de publicaciones. Ha sido corresponsal de Art Nexus por más de 20 años. Fue la autora de la sección centroamericana del libro Arte Latinoamericano del siglo XX, así como editora de Mujeres en las Artes de Panamá, obra que documenta la labor creativa de más de 500 mujeres panameñas. También ha publicado libros monográficos sobre los artistas Juan Carlos Marcos, Coqui Calderón y Sandra Eleta. Bueno, Mónica, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Para mí personalmente es un honor entrevistarte porque pues admiro mucho tu trabajo y te admiro mucho como profesional. Quería empezar haciéndote una pregunta. Creo que es una pregunta que todos tenemos la curiosidad de saber y es ¿por qué decidiste dedicarle un espacio a la fotografía en aquel entonces? Yo creo que estuve pensándolo en preparación para esta noche y creo que fue una combinación de cosas. En todas partes estaba pasando que había mayor interés en fotografía. En los museos en Estados Unidos, en Europa, se hablaba mucho más que antes de fotografía. Y yo sentí que en Panamá estábamos como muy atrasados en esa parte y que había que darle como un empujón a la parte de la fotografía. Tengo ejemplos, ahora les muestro, de iniciativas que estaban pasando en otros lados. Y yo no sé si es que leí sobre esas cosas o quizás que se juntaron varias exposiciones que nos habían propuesto al MAC y yo tuve la idea de presentarlas todas a la vez y llamarlo Mes de la Fotografía. En todo caso, vino mucha gente y resulta que había un gran interés y los artistas tenían interés en participar y era imperativo que el museo incorporara la fotografía a su visión del arte contemporáneo. No te oigo, Marucci. Perdón, me puse en mute, sorry, se me olvida. Y la otra pregunta que quería hacerte era que nos contaras un poquito, nos compartieras la historia de la creación del mes de la fotografía en el MAC y cómo fue evolucionando a través de los años. O sea, cómo fue ese primer montaje, esa primera curaduría y cómo fue evolucionando a través de los años. Bueno, si quieres les comparto pantalla y les empiezo a mostrar. Tengo como 18 imágenes de cosas que tienen que ver con ese mes de la fotografía en 1986 y luego les voy a mostrar otro grupo de fotografías que tienen que ver con qué pasó con la fotografía en el MAC después de esa primera iniciativa. Entonces, excelente. A ver, voy a compartir pantalla. A ver si lo hago bien. Qué interesante hacer este viaje en el tiempo en el MAC. Sí. A ver, ¿la pueden ver? ¿Ven la pantalla, Marucci? No, te veo a ti. Ah, entonces lo hice mal. Un momentito. Y esta Es tarde, que después me... lecciones y todo, espérate. Tengo que ir a Slideshow y Play from Start. Tienes que ir abajito donde dice Share Screen, al Zoom. Yo creo que primero. ahora sí lo voy a hacer bien.
Que ¿no? después me quedé pensando, después que hablamos, me quedé pensando un poquito en la curaduría en sí, que no lo habíamos conversado antes, pero me quedé pensando que sería interesante compartir cómo fue esa curaduría. O sea, una vez que decidiste que le quería dedicar un mes a la fotografía, que nos compartieras un poquito ese proceso de qué mostrar. Yo creo que las cosas se fueron dando más que, o sea, no, tú sabes cómo es con nosotros en el trabajo en el museo. ¿Qué tal ahora? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, ¿Aquí no? ahora sí, sí. Eh, a mí me propusieron, o sea, al museo nos propusieron, al consejo técnico nos fueron llegando solicitudes para exponer de diferentes entidades. Y lo que yo hice fue juntarlas todas y presentarlas en un solo evento. Les puedo mostrar aquí, por ejemplo, algunas de las cosas que encontré que estaban pasando que creo que me pueden haber influenciado. Y una es que en París, a partir del 80, había un mes de la fotografía y era una iniciativa de la alcaldía de París y habían exposiciones anuales. En el MoMA, en 1985, empezaron una serie de exposiciones que se llaman New Photography y que se siguen haciendo hasta el presente. Por eso decía antes que había como todo un movimiento de interés por el tema. Y curiosamente, nuestro evento, que ahora se llama Fotoseptiembre, inicialmente se llamó el mes de la fotografía, pero en el mundo había un movimiento iniciado en México que se llamaba Fotoseptiembre. Y eso empezó en 1994, o sea, es posterior al mes de la fotografía en el museo en Panamá, pero es un nombre muy catchy y qué casualidad que precisamente nosotros habíamos hecho el mes de la fotografía en septiembre. Entonces, como que, es más, puedo decirles cuando, en el año 2000, cambió el nombre de mes de la fotografía a Fotoseptiembre. Eh, Hay algunos antecedentes en la historia del MAC con fotografía, pero muy pocos a esas alturas, ¿no? Hablando del año 86. En 1980 hubo, incluso debo decir que antes de eso, en los 60 y 70 hubo 2 o 3 exposiciones itinerantes que se presentaron en Panarte, pero más nada, ¿verdad? Y en el 80, Iraidi Casa organiza una exposición con 2 colegas de ella que se presentó. Y después de eso, yo creo que fue como la bomba, así, cuando Sandreleta hizo su primera exposición individual en Panamá y la hizo en el MAC. Eh, y fue una cosa multitudinaria, con fotografías, con bailes de los congos, con una obra que se llamaba Portobelo, que estaba compuesta por grandes cantidades de diapositivas, un audiovisual. En esa época no hablamos de video, sino ella le decía audiovisual, porque en verdad no había una palabra para describir eso, era como un show de diapositivas. Y todo eso se presentó en el MAC. Y creo que mucha gente se acuerda de esa exposición en el 82, porque fue tan insólita y porque vinieron a bailar los congos y colgaron mantas de colchas que habían cosido las mujeres de Portobelo en el taller. Pero bueno, eso fue todo. Después de eso, prácticamente silencio. Y yo lo que hice fue juntar estas muestras. Eh, Creo que el gran incentivo fue el hecho de que American Express estaba circulando una exposición de Cartier-Bresson por el mundo y nos ofreció la posibilidad de presentar esa exposición. Pero también nos había llegado una propuesta de Domingo Batista, un fotógrafo dominicano que tenía interés en exponer en el museo, ya era muy conocido en República Dominicana y de hecho sigue activo y es considerado como una de las grandes figuras de la fotografía en Dominicana. Eh, Queríamos ver qué estaba haciendo Iraidi Casa tantos años después. Ella para esa época estaba viviendo en Japón y la cuarta exposición se llamó El Mundo del Espíritu y era una exposición itinerante que trajo la Embajada de Estados Unidos. Entonces, como todo esto estaba sobre la mesa, la idea mía era, bueno, hagamos como la gran cosa y presentamos toda la vez y el museo entero se llenó. Y la reacción del público fue increíble, vino mucha gente. Yo creo que esa noche, de los 3 años que estuve en el museo en los años 80, es la noche en que más personas habían en el museo. O sea que de verdad había como un entusiasmo por el tema. Sí, eso te iba a decir, era claro el deseo de acercarse a este formato. Y Mónica, te voy a hacer una pregunta. Tú pones 4 imágenes de catálogo, supongo que eran. ¿Significa que tú usaste distintas partes del museo para mostrar la obra de estos 4 artistas? Cartier-Bresson estaba en la planta baja. Eso que les estoy mostrando son unos libritos así. Mm. Y lo que hice fue uno para cada artista, uno de introducción al evento
y todo eso se metía en un cartapacio que el visitante se podía llevar para tener más información. También para darle a los artistas la sensación de que habían tenido exposiciones individuales en el MAC. O sea, yo no considero de la fotografía una exposición colectiva porque no mezclamos a nadie con nadie. Y Cartier-Bresson ocupó la planta baja, Domingo Batista la primera sala en la planta alta, Iraida y Casa la sala chiquita, que todo el mundo conoce, que está un poco escondida, y El Mundo del Espíritu estaba en la sala grande del fondo arriba. Voy a seguir. Primero les voy a mostrar un poquito de Cartier-Bresson. Esta exposición tenía, a ver si les digo el número exacto, tenía ciento y tantas fotos. Tenía 156 fotos de Cartier-Bresson. Una exposición maravillosa. Y esta primera imagen incluye, era la portada del catálogo, perdonen que es una mala reproducción, no le hace honra al fotógrafo, pero es una de sus fotografías más conocidas. Es más, fue difícil escoger qué mostrarles porque hay tantas fotografías de él que son conocidas. Entonces les traje 3 más para ver esta, por ejemplo. Los títulos de sus fotos dicen el lugar donde tomó la foto y el año. Entonces, por ejemplo, esta foto fue tomada en Italia, en un lugar que en Salerno, perdón. Y la siguiente fue tomada en Francia. Él es muy conocido por este concepto del momento decisivo. El momento decisivo, en una foto como la anterior, donde el hombre está saltando sobre el charco, parece, bueno, ese momento antes de que se moje los pies, ¿verdad? Pero incluso en algo como esto, pensar en ese concepto en relación a una foto tan tranquila, creo que es bien interesante. Esta foto me pareció increíble, estuvo en la exposición, perdonen que la reproducción que conseguí está un poquito borrosa. Esta foto fue tomada en 1948, en los últimos días del gobierno del Kuomintang en China, y él viajó a China a tomar fotos en esa época, y esta gente está toda piñada tratando de comprar oro antes de que cambie el gobierno. Y esto es un entierro en Japón, el entierro de un actor de kabuki. No, o sea, no es posible en 4 fotos darles una impresión de la variedad que había. Y si hay alguien escuchando que le interese la fotografía, deberían entrar a internet y mirar, porque hay tanta obra de Cartier-Bresson. Pero en Panamá nunca se había visto esa obra. Y no es lo mismo ver la reproducción que ver la fotografía en vivo. Domingo Batista tomó varias fotos en esa época que tenían que ver con un huracán que pasó por República Dominicana. Y mirando estas fotos ahora me hace pensar que el tema de la ecología está tan candente, y él es un fotógrafo a través de cuyas obras podríamos hablar de una interpretación ecológica de la obra de arte, ¿no? Porque lo logra sin duda. Aquí hay otra. Esta fotografía no solo fue expuesta, sino que quedó en la colección del MAC, se llama Casita del Sur Dominicano, es de 1985. También tiene algo de tormenta que se avecina, son fotos de paisaje, pero no son los paisajes tipo postal, digamos. Esta no es una escena alegre de República Dominicana, esto es más bien, bueno, y ni hablar de esta, que fue tomada después del huracán, perdón, un ciclón que se llamó David en 1979. Y así quedó una iglesia. A mí me encantaba el hecho de mostrar fotos que no fueran turísticas o simpáticas o, qué sé yo, gente vendiendo sandías, sino que mostrar que los fotógrafos latinoamericanos tienen fotografía seria, artística, profunda, con tema y mensaje. Es más, creo que nos han malinterpretado, ya no hoy en día con tanta comunicación, pero en algún momento había una imagen del arte latinoamericano como todo muy alegre y colorido, ¿no? Creo que fotos como esta tumban esas impresiones equivocadas. Iraida, que ha seguido exponiendo en el museo a través de los años, ella y Sandra sin duda son adelantadas en la fotografía en Panamá. Lo hicieron antes que muchas otras personas. Las dos han trabajado más o menos solas. Iraida se ha mudado varias veces. Sandra ha hecho la mayor parte de su fotografía en Panamá, pero
ambas son fotógrafas que en ese momento estaban activas y que han demostrado que siguieron siendo activas por el resto de sus carreras. O sea, no era un momento que les dio por tomar fotos, ¿no? Son mujeres completamente dedicadas a su oficio. Esta foto es una muy mala reproducción de una muy linda foto, lo tuve que sacar del catálogo. Las fotos en la exposición de Iraida, todas eran partidas. Esto tiene como una línea recta por el centro, así eran todas. Todas tenían una línea que la dividía y las dos partes de la fotografía, todo impreso sobre el mismo papel, hacían un juego visual en blanco y negro. ¿Sabes por qué? Ay, perdón, Mónica. ¿Por qué las partió? ¿Sabes por qué? Sí. No sé, es una buena pregunta, habría que hacérsela. Yo estoy segura que en aquel momento se lo dije, se lo pregunté, pero ella ha seguido trabajando con cosas que... Ella ha seguido trabajando con reflejos, con cosas que te causan una impresión melancólica, pero no entiendes muy bien qué está pasando. ¿Por qué las partió? No sé, pero sí creo que es algo que no volvió a hacer, lo de partirlas por la mitad. Esta es bien curiosa. También mala reproducción, pero si se fijan, ahí en la parte, hay una división entre la parte de arriba y la de abajo, y la parte de abajo creo que es otra sección del vestido de la mujer, y la parte de arriba es la parte que incluye su cara. La otra cosa es pensar en la comunicación que tienen los fotógrafos con la persona que están fotografiando, ¿no? Esta señora claramente está mirando a la fotógrafa, y con Sandra también pasa eso, mientras que con Cartier-Bresson, por ejemplo, es menos común. Y en el caso de Domingo Batista no se da. Y entonces la cuarta exposición, que estaba en la planta alta, nuestro salón al fondo de la planta alta en el museo es un salón curioso para los curadores porque como por 20 años hubo en ese salón un piano de cola que el museo alojaba, guardaba para que se pudieran hacer conciertos. Pero para las exposiciones, el piano de cola era todo un tema, porque o lo tapabas o le hacías un cajón alrededor, o bueno, se hizo de todo. Pero en el caso de esta exposición, como eran fotos tomadas en New Orleans, contratamos a un pianista de jazz. Entonces esa noche tocó jazz y eso también produjo un ambiente muy especial en esa inauguración. Esta exposición fue itinerante, se llama El Mundo del Espíritu, manifestaciones de la cultura urbana popular en la Nueva Orleans afroamericana. Y esta imagen, para los que han estado siguiendo las exposiciones recientes del MAC, es bien interesante porque estas figuras son los indios del Mardi Gras, como los indios del carnaval, que aquí en Panamá también se da en la comunidad afropanameña y que estuvo muy bien mostrado en la exposición Los Rebeldes en el Museo de Arte Contemporáneo. Se visten como indios, se agrupan como tribus y se disfrazan para los carnavales. La otra tradición de New Orleans que no podía faltar son los jazz funerals, ¿no? Como esta escena, este es un entierro de una persona específica, el señor Gate Johnson, en 1983, y no sé cuántos sepan de esta tradición. Yo estudié en New Orleans, entonces me acuerdo de estos eventos, porque no solo desfilan la gente que conocía al muerto, sino que va otra gente y se vuelve como un desfile casi alegre, a pesar de que es una despedida. Y la idea viene de una serie de religiones afroamericanas que se han desarrollado en New Orleans especialmente, que incorporan tradiciones del pasado, de la herencia, de la ascendencia de las personas que viven ahí. Y a este señor Michael P. Smith, para él dedicó muchos años a fotografiar a la gente de New Orleans, en todos los aspectos, sobre todo esto, la parte esta afroamericana. Y una de las cosas curiosas es que se interesó por las figuras religiosas. Esta es la obispa Lydia Guilford, y la foto es de 1974. No era raro que las mujeres pudieran ser madres, padres de la iglesia, sacerdotas, ¿cómo es? Sacerdotisas. Y él tomó muchas fotos de este tipo de lugares y de personas. Le parece muy importante. Dime. No, perdón. Quería preguntarte, este fotógrafo en particular, ¿por qué te llamó la atención? O sea, ¿por qué quisiste incluirlo en este primer mes de la fotografía? No, quizás por tu vínculo con haber estudiado allá. Yo lo que creo, puede ser porque estudié allá y me encanta toda la tradición de esa ciudad, una ciudad tan rica y tan...
a veces tan triste, ¿no? Tiene toda una combinación de verdades. Pero sí, yo creo que él supo fotografiar a esta gente y guarda un poquito una relación con lo que Sandra hizo en Portobelo. Siento que hay esta manera de reconocer las tradiciones afroamericanas eh, de la mejor manera posible. O sea, no tiene su lado etnográfico y su lado antropológico, pero la intención no es estudiarlos como objetos, sino incorporarse a esta gente. Y por eso le tomó muchos años tomar estas fotos. Y esta gente lo conoce. Él iba a esos entierros y él iba a estas iglesias. Eh, él se incorporó a la comunidad de maneras que yo sé que, por ejemplo, Sandra Greta también lo hizo. Sí, puede ser porque estudié ahí que me llamó la atención. También puede ser porque en el museo no siempre tenemos mucho presupuesto y era ideal que esta exposición venía viajando por el mundo gracias al servicio exterior de los Estados Unidos, así como la de Cartier-Bresson, que a través de una empresa tuvimos la posibilidad de mostrarla. Nunca hubiéramos podido pagar lo que cuesta asegurar las fotos de Cartier-Bresson, transportarlas, traerlas, etcétera, ¿no? Entonces eran oportunidades que cayeron todas en el mismo momento. Fue como aprovechar lo que hay, ¿no? Sí. Aquí voy a hacer un pequeño giro. No sé si tienes alguna otra pregunta sobre ese primer Fotoseptiembre. No, creo que no. Igual al final vamos a dejar un espacio para preguntas también. Ok. Para las personas que nos acompañan, así que a lo mejor surgen algunas. Yo me fui del museo en el 87. Bueno, me fui de trabajar tiempo completo porque nunca me he ido, es más, todavía no me he ido, de colaborar y participar en el Museo de Arte Contemporáneo. Pero una de las cosas que le volvió a traer importancia a la fotografía en Panamá fue otro evento, que es la Bienal de Arte de Panamá, que organizamos con Irene Schoffer inicialmente, luego con Maribel Helbron, luego con Waldo Araujo. Y esta exposición, patrocinada por la Cervecería Nacional, empezó siendo un evento solo de pintura, con la idea de promover a los pintores panameños. Y era un concurso, las obras ganadoras quedaban para la colección de la cervecería. La primera fue en el 92, después 94, después 96, y en el 98 convencimos a los patrocinadores que era importante incluir escultura. Y vinieron los jurados, y siempre eran jurados de afuera, que en teoría bueno, sin influencias locales, que resultó ser muy valioso, porque nos hizo posible que en 8 ocasiones, a través de esos años, tuviéramos a 3 jurados de afuera que venían, daban charlas, conocían a los artistas panameños. Y en este caso, Iraida y Casa manda esta obra, que la obra completa se ve como aquí a la izquierda, es una caja de madera con vidrio adelante, espejos adentro, fotografías impresas en transparencias, o sea que una fotografía dejaba ver la que estaba detrás. Aquí hay una tijera antigua, por ejemplo, detrás de esa cabeza. Tenía luz artificial adentro y estaba sobre una mesa que parece, aparentemente, se parece a las mesas que usan en la cirugía los doctores, son mesas de acero inoxidable. Y es curioso porque la obra de Iraida tiene un cruce constante entre la ciencia, los estudios de lo natural con elementos poéticos, artísticos, mucha sensación de nostalgia, de un espacio que uno no comprende, como mencionaba antes, ¿no? Y lo que pasó aquí, que fue como no sé, como que rompió barreras, fue que el reglamento decía que tenía que ser una obra tridimensional de no más de tantas medidas, de tantas pulgadas de alto y de ancho. Eso por el espacio disponible en el museo, ¿no? Habíamos puesto unas pautas. Y el jurado escogió como premio de escultura esta obra que nadie entendía por qué eso era una escultura. Y empezó una discusión importante y útil probablemente de qué constituye una escultura y por qué en el año de 1998 en Panamá todavía teníamos tanto problema aceptando que algo que no pareciera hecho de Rodin podía ser una escultura. Eso por un lado. Por otro, todavía no aceptábamos fotografía en la Bienal. Y uno de los 2 premios, había un premio principal de pintura y había un premio de escultura. Entonces de repente tenemos una escultura que no parece y además es una fotografía que no era uno de los medios artísticos que incorporábamos. Entonces, como dijo Adrián Samos hace poco en una charla, ella dijo, este momento marcó un no hay vuelta atrás. O sea, ya la fotografía estaba y no se fue más nunca, pues. Y siento que esta obra está en ¿Ah?
Perdón, disculpa, pensé que habías Me terminado. interrumpe porque yo hablo sin parar, o sea, que dime. No, que esta obra está en la colección del museo. Así es. Porque por suerte, cuando la Cervecería Nacional fue vendida a una empresa internacional, ellos no tenían interés en seguir coleccionando arte panameño y las obras pasaron a la colección del museo, por suerte. En el 2000 se aceptaba fotografía en la Bienal, pero ese año la obra ganadora fue una caja de luz puesta sobre la pared. Es grande, no les sé decir las medidas exactas en este momento. Esta es una obra de Gustavo Araujo. Y esto fue otro como rompeaguas, porque eh, era arte, pero era fotografía, pero estaba montada sobre, sobre una estructura que se estaba usando en la publicidad, no en las artes. Eh, y fue otro de estos momentos así increíbles. O sea, él, bueno, primero la alegría de que ganara, tal, incluso al par de meses fue la Bienal Centroamericana y ganó el primer premio allá con una obra que había expuesto junto a esta en el museo. Eh, sí, son momentos que uno no se espera y cuando ocurren son como mágicos porque cambian los rumbos. Sí, Y esa obra en la es grande. Bienal del 2002, dime. No, que esa obra es grande porque yo recuerdo haberla visto en la bóveda del MAC. Sí, y difícil de cuidar, ¿no? Hay que estar, porque tiene su parte eléctrica, tiene su superficie de acrílico. Eh, 2 años después, en la sexta Bienal, el premio no lo ganó una escultura ni una fotografía, lo ganó un video. O sea que seguíamos como empujando los límites de lo que aquí se iba a entender como arte. Ese año ganó una obra esta es la portada del catálogo, una obra de Jonathan Harker que se llamaba ¿Cómo se llama la obra? Una obra en video. Eh, con un tono un poco chistoso de cuando abre la cortina y ves algo y cierra y dices cómo se llama la obra. Aquí lo que se veía eran los buses pasando por el corredor sur y más nada. Pero el corredor sur era un tema, porque en esa época recién se había construido, se estaba haciendo más, había problemas con cómo se manejó a nivel gubernamental, etc. Era una obra que parecía chistosa, pero tenía un trasfondo profundo y político. Lo que les muestro a la izquierda es parte de una videoinstalación que hizo Humberto Vélez, otro artista panameño. Les muestro dos fotogramas, muy difícil mostrarles cómo se ve una obra en video, pero lo hago para resaltar el hecho de que a estas alturas, en 2002, ya todo era permitido. O sea, no habíamos llegado al punto de tener performance quizás, pero el video y la fotografía ya eran algo aceptado. Y eso no había sido el caso a principios de los 80. Ay, perdón. Me voy a adelantar. Entonces, ahora voy a echar un poquito para atrás. A todo esto, mientras la Bienal seguía pasando y la fotografía iba ocupando cada vez mayor espacio en las artes en Panamá, en el año 2000, la directora del museo en ese momento, Raquel Ardito Barleta, decidió revivir lo de septiembre y usar el nombre Fotoseptiembre. Les contaba que en México se empezó a usar ese nombre en 1994. Entonces, ese Fotoseptiembre de México no solo era en la Ciudad de México, sino que se amplió a otros estados del país y de ahí se convirtió en un evento internacional y que tenía mucha cobertura y se sigue haciendo cada 2 años. En esta ocasión se invitaron a 5 fotógrafos, los escogió el Consejo Técnico del Museo, y aquí les puedo mostrar 2 fotos por Silvia Grunhut que eran parte de esa exposición. Los artistas trabajaban en maneras completamente diferentes y casi me tengo que disculpar porque no es justo no mostrarles fotos de cada uno de ellos, pero estaríamos aquí 2 o 3 horas más. Pero sí que tengan que se den cuenta qué pasó, o sea, como que se resucitó el concepto de Fotoseptiembre y creo que la Bienal tuvo que ver con que se volviera a despertar este interés en la fotografía. O sea que sí se interrumpió algunos años en el Muchos. MAC. Los años 90 fueron rarísimos. Los años 90 fueron años después del cambio, después de la invasión y la vuelta a la democracia en el 90, los artistas en Panamá estuvieron muy productivos y la Bienal empezó en el 92,
Talingo estaba publicando artículos sobre las artes, era un momento de mucha actividad, pero en el MAC no fue un momento de exposiciones de fotografía. Mucho tiene que ver con los intereses de quienes están encargados en ese momento, de los fondos disponibles, pero en todo caso a partir del 2000 volvió a empezar y, van a ver, por lo que les voy a mostrar, que se ha mantenido una tradición bastante seguida de ahí en adelante. En esta ocasión participaron Bocanegra, Jonathan Harker, Miguel Lombardo y Melcina Rosas. Les voy a mostrar obras de esa exposición de Fernando Bocanegra, se llama El apartamento, a la izquierda, y a la derecha hay dos postales de Jonathan Harker. Él empezó a hacer postales de Panamá donde de manera irónica se burla sobre la de arriba, no sé si la pueden ver, dice Panamá paraíso tropical. La de abajo dice Panamá rica en flora y fauna. Y no es raro que Harker se incluya a sí mismo en sus obras, como en el caso de esta. Eran como 10 o 15 postales y las exhibió en un rack como esos donde en lugares de turistas ponen las postales. En el 2007, nosotros no iniciamos, el MAC no inició la exposición, pero hubo una exposición que se llamó Patrimonio Humano, organizado por Paula Schmidt y Arlene Lashman, donde le pidieron a fotógrafos que hicieran fotos que se iban a reproducir en banners de gran tamaño y que se expusieron en las ventanas y puertas de casas abandonadas en el casco antiguo, como un statement, pues una declaración sobre reconocer esos espacios abandonados, las personas que habían sido sacadas de sus hogares. Y esos banners después se trajeron al museo y como parte del programa del año, en septiembre se mostraron. En el 2008, Madrid Mirada, una exposición itinerante patrocinada por el gobierno de España, donde 14 fotógrafos latinoamericanos los llevaron a Madrid y les pidieron que tomaran fotos de la ciudad, que la interpretaran a su manera. Aquí les muestro solo dos, una de Pablo Zulueta de Chile y una de Tomás Ochoa del Ecuador. En 2010, el Fotoseptiembre fue una exposición retrospectiva de la obra de Sandra. Recordarán que la última vez que había expuesto en el museo fue en 1982, o sea que habían pasado más de 20 años. Y lo interesante acá es que aquella primera muestra de Sandra Eleta en el MAC fue solo de su serie de Portobelo, que ha seguido siendo su serie más famosa. Pero en esta retrospectiva ella mostró cosas que no habíamos visto antes. La de la izquierda es parte de una serie de abuelos, que formó parte de un proyecto de tu abuelo y mi abuelo, algo así del 2000, del centenario. Hubo un proyecto sobre abuelos en general, sobre gente vieja en la vida de los niños o en la vida de los adultos. La siguiente es de la serie que se llamó Servidumbre, donde tomó fotos de empleados domésticos en Panamá y en España. Y la tercera es de la serie de los indios en Verá. En 2012, con obras de una colección privada, se mostraron fotos por el fotógrafo ecuatoriano panameño Carlos Endara de principios del siglo pasado. Se llamó Panamá en ojos de Carlos Endara, y creo que es la primera vez que mostramos fotos históricas en el museo. También fue una exposición que a la gente le gustó mucho, porque Endara hizo retratos posados de toda clase de personas que formaban parte de la sociedad panameña. Aquí a la izquierda, por ejemplo, son reinas de la Asociación Chino-Panameña. A la derecha no recuerdo exactamente, pero hay imágenes de doctores, de enfermeras, de jugadores de soccer, se reunían y se hacían estas fotos grupales que muestran mucho sobre el Panamá de la época. Fotoseptiembre en el 2013, esta era como la postal que sacó el museo. En ese momento estaba Silvia Estaraz, y ella le metió mucho ahínco. Silvia Estaraz estaba directora del MAC, y le metió mucho ahínco a lo de Fotoseptiembre, los 3 años que estuvo.
En esta se mostró una combinación de lo que ven a la izquierda por Paolo Gasparini, que es un artista italiano-venezolano. Hacía como estas hojas de prueba de las fotos, pero en tamaño gigante. O sea, esto no era una foto de 8x10, esto era una cosa grandota en la pared, como un mural, digamos, de algo que normalmente se ve en tamaños muy pequeños, pero ampliado al máximo. Y a la derecha, que casi es injusto ponerlo al lado del otro, una foto de Fernando Alda, un fotógrafo español que fue invitado a exponer en el MAC. Él toma fotos de edificios terminados, pero también toma fotos de edificios en proceso. Entonces, esto, por ejemplo, es parte de alguna construcción donde había un tragaluz y eso no está terminado, pero él como que encuentra espacios lindísimos dentro de armazones a medio hacer. Esa exposición fue hermosa. Y además eran dos artistas tan diferentes, ¿no? Entonces se ponen en dos partes del museo, no se, la obra no se mezcla una con la otra, pero sí muestra algo de lo que está pasando en la fotografía afuera y adentro de Panamá. Yo sentí que para los fotógrafos jóvenes o los artistas jóvenes, todo esto fue un súper incentivo para sentir que el arte no tenía que ser solo algo sobre tela. En el 2013, Walo Araujo y Johan Wolfson curaron una exposición retrospectiva sobre la obra de Gustavo Araujo, un gran fotógrafo panameño, el que había ganado aquella Bienal en el 2000, que falleció en un accidente tristísimo. Y bueno, la exposición llenó todo el museo, mostró todas sus etapas, era un verdadero estudio de la trayectoria completa de un artista, desde sus pininos, cuando se fue a Nueva York a estudiar fotografía, hasta obras casi al final de su vida como esta, donde hay una combinación de fotos de él dormido, tomadas en automático por su cámara mientras él dormía, y las otras fotos son de olas. Gustavo era surfer, y esta obra es especialmente triste, ¿no? Porque está dormido y se fue, pero también era súper sentimental porque amaba el mar. En el 2014, Silvia hizo un cambio donde empezó a convertir el Fotoseptiembre del MAC en un festival de la ciudad. Ella contactó a otras galerías, a otras personas para que participaran en Fotoseptiembre, y eso fue creciendo. En los próximos 2 años fue hasta más grande. En este caso se llamó Circuito de la Fotografía e Historias Documentadas, y dentro del MAC habían 2 exposiciones, una de Maya Godet a la izquierda, que es una fotógrafa mexicana. La exposición se llamaba Tierra Negra, y la de la derecha es de la exposición Fragmentos de una Revolución de Claudia Gordillo de Nicaragua, que tiene una serie impresionante de los sandinistas y de las luchas en Nicaragua. En el 2015, si se fijan, la parte de abajo del flyer dice espacios expositores. O sea que se había multiplicado. Incluso ese año el MAC publicó mapas de dónde estaban las diferentes exposiciones para que las personas pudieran pasear por la ciudad y visitar las muestras. Incorporó a las galerías, consiguió patrocinio. Y esto de crear un circuito fotográfico creo que fue un gran paso para Fotoseptiembre. Lo de que la ciudad entera se incorporara. Incluso siento que llegó un momento en que, aunque el MAC no lo dijera, las galerías pensaban, bueno, en septiembre, ¿qué vamos a hacer de fotografía? Porque se volvió una tradición. Y de cierta manera esa tradición ha seguido. Sí, todavía lo hacemos, es Sí, verdad. así es. No En esa sabía que había sido con Silvia. ¿Perdón? Que no sabía que había sido bajo la dirección de Silvia. Bueno, Fotoseptiembre, con ese nombre empezó con Raquel, y El esto circuito. el circuito empezó con Silvia, sí. Quería decir que, ay, se me fue el hilo ahí lo que te iba a decir de esta, pero bueno, durante ese Fotoseptiembre 2015, dentro del MAC, se hizo una exposición colectiva de fotógrafos, en su mayoría jóvenes, que hacen skateboard y se enfocan en el skateboard, y en la planta alta, que a estas alturas ya tenía unas puertas corredizas que permitían mover el piano, se puso una
rampa de skate y vino gente que hace skateboarding y podía hacerlo en el MAC. La otra exposición de ese Fotoseptiembre 2015 dentro del museo fue una serie de fotografías por un fotógrafo que se llama Matías Costa, que es español-argentino. Este dúo de fotos, él dejó él donó una foto al MAC porque el Consejo Técnico se lo pidió porque queríamos que quedara algo de su trabajo en el museo. Pero cuando nos pidieron que escogiéramos una obra, se nos hizo muy difícil. Y me enorgullece que yo le dije, bueno, pero tienen que ser dos, porque yo quería estas dos. La piscina es una piscina en la zona del canal, vacía, después de la partida de los americanos. Y la foto de la derecha es una reunión de Sonians en una piscina de un hotel en Orlando. Ellos tienen un grupo eh, lleno de nostalgia y recuerdos por el Panamá que ellos conocían y se reúnen cada tanto y tienen estas convenciones de Sonians para recordar la vida que tuvieron en Panamá. A mí me encantó, yo pude visitar esta muestra, no creo que fue el año que regresé a vivir a Panamá y para mí fue súper interesante porque yo la verdad es que o sea, hay cosas que uno se le va olvidando, vas creciendo. Yo me fui 20 años de Panamá y cuando regresé justo ese año a Panamá y fui a esa exposición, fue como regresar al pasado y acordarme de toda esa etapa. Y a mí me encantó personalmente esa exposición. Sí, me alegro, porque la verdad es que la combinación también fue muy bien pensada, ¿no? Esto de ponerlo de los Sonians por un lado y los jóvenes por otro, creo que puede ser como una de las misiones de Fotoseptiembre, demostrar diferentes maneras de entender la fotografía. En 2016 tuvimos una exposición de lujo con la colaboración de la Fundación Casa Santana, una exposición del gran fotógrafo norteamericano Larry Fink, que estuvo en Panamá, que dio talleres y que tuvimos la increíble oportunidad de tener esta exposición en el Museo de Arte Contemporáneo. Este es otro artista que vale la pena entrar a internet y ver más de lo que ha hecho. Una carrera Y tener, extraordinaria. sí. No, y tenerlo a él esa noche en la inauguración también fue muy especial. ¿Verdad que sí? Pero sabes que también, Maruche, que no solo fue la inauguración, sino que vino, conversó con gente, conoció otros fotógrafos, dio charlas. Me parece que esa es una de las cosas que habíamos tratado de hacer con la Bienal, ¿no? Mientras la Bienal fue un evento con premio, teníamos jurados. Y después, cuando se convirtió en un evento curado a partir de 2002, entonces ese curador le pedíamos que viniera y pasara tiempo aquí, porque yo siento que hay como una sed de hablar con esta gente y de saber más, ¿no? Sí, sí. Con todo y que ahora tenemos internet. Y Zoom. En 2017 se hizo una exposición, esto fue una colaboración con la Cruz Roja Panameña, que querían hacer una exposición de temas ligados a la medicina y los hospitales y la Cruz Roja en Panamá, y el museo fue el espacio donde se presentó las obras. Vinieron de la Casa Museo Endara, de la colección de Ricardo López Arias, del Museo Ricardo J. Alfaro. La gente le encantó. Se hicieron estas fotos que habrían sido chicas en un principio, pero se imprimieron muy grandes. Esta es otra foto de Endara del que les hablaba, que tomó fotos de grupos de personas. La señora en el centro fue la fundadora de la Cruz Roja de Panamá, Lady Mallet, o Mallet, no sé cómo se pronuncia. En 2017, a ver, el mismo año, perdón. Pero atención, esta exposición no fue Fotoseptiembre, esto fue una exposición de fotografía en el calendario del MAC, pero que no había sido planeada específicamente para Fotoseptiembre. Es más, era más una exposición histórica que una exposición fotográfica, en el sentido de estudiar la fotografía contemporánea, digamos. Sí, acá se alcanza a ver la fecha, que era de marzo a mayo, en el Perdón. catálogo. Que en el catálogo que mostraste se alcanza a ver que la fecha era de marzo a mayo. Sí, bueno, ahí está. Sí. Sí, no era Fotoseptiembre. La otra cosa que tuve esta exposición que me pareció muy valioso fue curada por Adrián Samos y ella tiene una capacidad extraordinaria para crear programas públicos. O sea, hubo no solo la muestra, sino la muestra más múltiples eventos para adultos o para jóvenes, para aprender más sobre la historia de la Cruz Roja o para aprender más sobre la historia de la fotografía. Creo que
el movimiento en esa dirección que ha tenido el MAC ha sido súper, porque entonces la exposición no es solo ir al museo a ver las obras pegadas sobre la pared, sino en verdad participar en actividades que producen conocimiento. Bueno, y el Fotoseptiembre 2017 tiene dos partes. Iraida había propuesto hace años una exposición que se llama El Museo Olvidado. Ella fue al antiguo Museo de Ciencias en la avenida Cuba, creo que es, Cuba, Perú, por ahí. Y había visto cosas que habían quedado en el museo. Había ido a museos en Inglaterra, donde está viviendo. Tenía toda una serie de fotos nuevamente donde hay este encuentro, como en la foto de la izquierda, entre el arte y la ciencia. Y fue un proyecto súper, la verdad. Ella mostró esto en el Museo de Arte Contemporáneo y la idea era que la exposición iba casada con una exposición que había organizado su marido precisamente, de fotos de un fotógrafo alemán, apellido Blossfeld, Karl Blossfeld, que se dedicó a hacer estos estudios. Estas son fotografías de plantas reales. Y no sé la fecha, pero creo que son de los años 15, de la década de 1910 y 1920. Él murió en 1932. En esa época, la idea era que las dos exposiciones estuvieran en el MAC, pero el techo estaba goteando, entonces hubo que encontrar un espacio externo donde presentar esta, y se usó el antiguo espacio de la Galería Diablo Rosso. También con programas para estudiantes. Fue muy lindo. En 2018 el rumbo cambió de nuevo, estaba Luz Bonadíes dirigiendo el MAC. Yo menciono a las directoras porque como a veces hay curadores encargados de la exposición, pero a veces es que alguien se anima y lo quiere hacer, el consejo técnico lo sugiere, pero a la persona o le interesa o no, y a veces salen cosas nuevas, estupendas, donde todo el mundo pone las cabezas juntas para sacar ideas a pesar del hecho de que cuestan dinero y que no es fácil levantar los fondos, ¿no? Tú lo sabes. En todo caso, en 2018 se invitó a un curador que se llama Raúl Flores, de Argentina, y vino a Panamá, hizo una convocatoria pública, la gente podía mandar sus fotos o él hacía visitas de estudio. Él escogió a un grupo de artistas que aparecen aquí en el flyer y se hizo una exposición en el MAC con las fotografías de todos estos fotógrafos que no tienen nada que ver el uno con el otro y las obras eran muy diferentes, pero demuestra que había un acervo rico de donde ir sacando nuevos fotógrafos para ver su obra. Yo me acuerdo que tuvo muy buena acogida. Me acuerdo que Raúl le dedicó creo que 2 días completos. Se hizo un anuncio y él se sentó en el museo por varias horas a que artistas llegaran con sus portafolios y le mostraran. Así que fue una manera como muy abierta y muy distinta a creo que lo que normalmente veíamos en Panamá de hacer curaduría. Qué bueno, ¿no? Sí, yo creo que también en las primeras bienales fue así. Los artistas traían la obra y la dejaban, los jurados escogían, pero después había que decirle al artista que no había sido escogido, que viniera a retirar su obra. Y eso me hizo sufrir mucho por mucho tiempo, hasta que encontramos otros métodos. Y creo que si uno estudia el portafolio y cuando ha estudiado todos los portafolios decide a quién quiere invitar, creo que es más considerado con el artista para poder no sentirse excluido, digamos, ¿no? Porque inevitablemente el curador tiene que escoger, no puede poner a todo el mundo, ¿no? Sí, 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 Fue sí, como pero fue alegre. una apuesta experimental porque en realidad vino a Panamá como sin ningún concepto particular y simplemente fue a tener esas entrevistas uno a uno y fue haciendo su selección. Y por eso digo que me pareció bien interesante su abordaje. Uh-huh. Y bueno, ¿no? Porque era abierto. La idea es que cualquiera puede traer su portafolio. Bueno, y por último, voy a mostrar esto porque, bueno, porque ha sido una exposición importante para el MAC y para los panameños. Aquí trabajamos juntas Gladys Turner y Adrián Samos y yo, preparando una muestra donde abrimos al público la posibilidad de traernos la memorabilia que tuvieran de la invasión. La pared que ven en la primera foto es una pared de fotos
de recuerdos de gente. O sea, creo que esta exposición ofrece un buen ejemplo de cómo hemos incorporado la fotografía como una manera absolutamente aceptada de entender el mundo, ya sea de manera documental, como en muchas de estas, o incluso de manera sentimental, también como una manera de hacer un statement político. Las fotos abajo a la izquierda, estas personas, esas fotos nos las prestaron el Comité de los Familiares de las Víctimas del 20 de diciembre. Ay, me perdonan si me equivoco porque el nombre no sé exactamente si es así. Son personas que perdieron familiares en la invasión. Entonces, estas fotografías, sin mucha explicación, eh, transmiten un mensaje contundente al público y son una manera de acompañar estas pérdidas a través de una exposición en un museo. Y a la derecha hay dos obras, una de José Castrellón y otra de Ana Elena Tejera, ambas video instalaciones. Ya ni siquiera nos preguntamos si tener una video instalación en una exposición es raro. Creo que el público lo está entendiendo más y más, y había entusiasmo, había participación, la gente hacía preguntas, teníamos un espacio público donde la gente podía sentarse a dibujar, una cabina donde podían dejar su opinión o sus recuerdos, grabar sus recuerdos de cómo pasaron la invasión. En todo caso, lo pongo no porque sea una gran exposición de fotografía, pero porque es una gran exposición que muestra cómo la fotografía es parte del proceso artístico y sociopolítico actual. Y más el arte tiene que ver con las situaciones en las que vivimos, ecológicas, Sí. sociales. Qué bueno que mencionas lo de la imagen en video, porque el año pasado tuvimos la exposición, para el mes de Fotoseptiembre tuvimos la exhibición de Inquieta Imagen, que era dedicada completamente al video. Y bueno, fue una exposición que vino del Museo de Arte y Diseño de Costa Rica, y creo que ahora tú cierres justamente con esta que tiene la imagen de los monitores, de Ana Elena Tejera, pues me parece muy interesante porque ya inclusive hasta eso está siendo aceptado dentro pues, de lo que es la fotografía, y bueno, ni hablar en el mundo. Ese formato ya es súper bien recibido también en las colecciones, en los museos y de coleccionistas privados. Bueno, si incluso tú y yo estamos hablando de forma digital, ¿cómo los artistas no iban a haber hecho eso mucho antes? ¿No? Usar eso como una manera de expresarse. Sí, así es. Tengo una pregunta, Mónica, de Adrián Samos, y ella pregunta, en el 2000, cuando la Bienal se abre la fotografía, se presentaron muchas obras en fotografía. Esa me la puede dejar de tarea y se la contesto con precisión, pero sí. Pero sí se presentaron muchas obras de fotografía, pero la que presentó Gustavo no era solo una fotografía, era una pieza enorme con múltiples fotografías, con una caja de luz. O sea, esa obra creo que le cambió la mentalidad a mucha gente, porque se me acercaron personas jóvenes y me dijeron, yo no sabía que el arte podía ser así. Y me dijeron que Gustavo les dio libertad. Entonces creo que las obras que eran fotos tradicionales, no impactaron tanto porque él había empezado a hacer este nuevo tipo de obra fotográfica. Pero sí, hubo, no tantas como yo hubiera querido. Creo que a veces los artistas esperan que nosotros salgamos a buscarlos a ellos. Y por eso lo de la convocatoria de Raúl Flores me gusta mucho, la idea de que uno abre la puerta y nos pueden traer las cosas y nosotras enterarnos, nosotros la gente de los museos, los curadores, enterarnos de qué es lo que está pasando. Yo tengo una última pregunta, pero quería esperar y ver si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Tenemos? Por ahora no. Bueno, entonces me voy a adelantar con la última pregunta que tenía, y es, desde tu perspectiva, mirando hacia atrás, ¿cuáles han sido los momentos más interesantes del mes de la fotografía, luego de estos 34 años que pues, lleva celebrándose de manera interrumpida, pero pues se ha llevado a cabo?
Yo no puedo evitarlo, pero es como no sé si es como acordarte de cuando nacieron tus hijos, pero esa primera, esa inauguración de ese mes de la fotografía y el hecho de que habían casi 1000 personas en el museo fue algo que me marcó. O sea, sentí, voy por buen camino, estoy haciendo algo que hace falta y que la gente quiere. Em, Creo que la emoción del premio de Gustavo fue otro momento así. em, y la del video de Jonathan Harker, creo que los mismos patrocinadores estaban como en estado de shock de cómo así que ganó un video y eso en qué pared lo vamos a poner. Eh, Fueron como momentos que marcaron cambios. Y cuando veo que la consecuencia de esos primeros intentos han traído una tradición que otros directores y curadores han querido seguir, agrandar, hacer más grande, más importante, más variado, más contemporáneo, eso me da mucha satisfacción. Que quizás no está en un momento, sino en muchos que se suman, ¿no? No te oigo. ¿Te Sí, apagaste? me di cuenta que estaba en mute. Bueno, no sé si alguna de las personas que nos acompaña quiere aprovechar este momento para hacer alguna pregunta. Maruchi, ¿y tú qué opinas de incorporar fotografía al calendario del MAC? ¿Cómo lo ves tú como dentro de los planes para el futuro? De mantener la tradición, ¿te refieres? Sí. Ah, me parece muy importante, definitivamente. Digo, yo no he seguido la fotografía tantos años como tú, por ejemplo, pero a mí personalmente me marcó mucho el año pasado la exhibición de Inquieta Imagen. Una de las cosas que más me gustó era ver, bueno, que en realidad era reunía obras que se fueron acumulando, o sea, de los concursos de los distintos años que se llevaron a cabo y ver esos primeros intentos de artistas centroamericanos o latinoamericanos, cómo fue evolucionando también el video arte en la región, para mí fue fascinante. Creo que es la primera Y exposición, ¿no? Que se ha hecho en el museo, que es solo video. O sea, sí, así es. que hay uno u otro, sino que hay solo video. Sí. Pero ver porque era muy completa en el sentido cronológico, en el sentido de las nacionalidades, de las temáticas. Entonces, para mí, o sea, yo creo que yo fui varias veces a verla y no acababas, ¿no? Porque hay unos videos que eran más largos que otros, pero para mí fue súper enriquecedor. Quizás para mí va a ser uno de esos puntos que marca. Eh, Yo creo que eh, mirando hacia el futuro sería importante que ahora que, o sea, no hay duda de que hemos seguido mostrando fotografía y que es importante para el MAC, pero si uno mira la colección permanente, es una de las áreas donde podemos hacer más. O sea, no se ha totalmente. mostrado mucha fotografía, pero se ha coleccionado poca por ahora. Y aunque tenemos algunas fotografías en la colección permanente, no tenemos ni un video. Eso va a ser otro Así es. paso grande que hay que tomar, pero con lo que requiere, pues saber cómo cuidarlos, mantenerlos, que no se dañen, que sí, es Y otra. tenemos artistas, sí, Ujú. y tenemos artistas panameños, bueno, fotógrafos, por supuesto, pero también artistas panameños que están haciendo trabajos muy interesantes con el video. Yo soy fanática de un par, Bueno, así que sí, definitivamente creo que es algo que está en los planes del museo, de poder adquirir estos formatos, bueno, la fotografía, aumentarla y el videoarte incorporarlo. muy Así bien, que te tenemos grabada diciéndolo. sí, se tienen grabada, es cierto. Pero bueno, esto es una cosa que obviamente viene pues, de todo el museo, ¿no? Sí, sí, no, De no, un yo digo, compromiso, de un compromiso que hay lo sientas, claro, de siempre. de siempre, sí. Bueno, entonces, si no tenemos preguntas, eh, querer agradecerle, pues bueno, muy especialmente nuevamente, Mónica, por darnos este espacio, por hacernos este recorrido. Yo sé que te pusiste a investigar porque te conozco y gracias por el tiempo que le dedicaste para hacernos esta presentación tan enriquecedora, la verdad. Y gracias a todos los que nos acompañan eh, a este jueves del MAC. Quería compartirles también que esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Y
siempre los que quieran seguir apoyándonos, es posible hacer una donación del monto que puedan en nuestra página web, que es macpanamá.org, para que podamos seguir precisamente creando estas oportunidades de reflexión, aprendizaje e intercambio. También les recordamos que este año el MAC Panamá celebra Fotoseptiembre con una variada programación durante el mes, pues por supuesto virtual. Se va a incluir conversaciones con expertos y entusiastas, trivias sobre la colección MAC, información sobre exposiciones pasadas que abordaron el tema de la fotografía, pues como lo vimos hoy, lo seguiremos viendo durante el mes, y la imagen en movimiento. Creo que el próximo jueves vamos a tener, o el que sigue, no estoy segura, la ruta del metro, que también es una iniciativa reciente, muy interesante. Y bueno, recordarles que el arte nos hace museo, invitarlos a que se sigan involucrando, expresándose e interactuando con nosotros desde donde estén. Así que bueno, buenas noches y muchas gracias.